Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno, vayamos a esa realidad. Hablemos nuevamente de la crisis económica que se aproxima. Hablemos nuevamente de quién está detrás de esto y por qué. ¿Por qué el mundo se acelera hacia una crisis económica? Hacia una recesión y a una posible depresión a nivel global. Les he dado algunos hechos referentes precisamente a este camino que ha tomado el mundo entero. En todas y cada una de las naciones ha iniciado una desaceleración en el área industrial. Se ha rebajado la venta del petróleo por parte de las naciones exportadoras, así también como los bancos centrales han empezado a acumular grandes cantidades de oro. Están dejando el papel o están utilizando el papel para comprar oro. El oro se ha incrementado en este año más que en los últimos 5 o 6 años. Y digo de valor, 1.450, 1.500 la onza en los Estados Unidos. Y me imagino que el precio que ha aumentado, que es de un 25%, se ha visto en todo el mundo desde que inició este año 2019. Pero ¿quién está llevando precisamente todo esto? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con la aceleración de esta crisis? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos precisamente con la posible recesión que se aproxima? De no detener la locura, de tratar de continuar por el camino de la imposición de sanciones económicas, de la guerra económica en contra de otras naciones. Estados Unidos está apoyando en gran medida a esa crisis. Una crisis que pagaremos todos. Pero Estados Unidos lo hace precisamente por la desesperación que le causa el resurgimiento de China como la gran máxima potencia económica, el enorme poder militar de Rusia, que cada día es superior al de Estados Unidos, y otras naciones que poco a poco se van convirtiendo en grandes naciones y que ponen en aprietos a Estados Unidos. Crea usted o no, vayamos a algunos hechos importantes después del video anterior de su servidor Osvaldo Quiñones, los nuevos hechos y de cómo Estados Unidos es el que está pushando al mundo hacia esa recesión y la posible depresión. Y esto inició desde la llegada del señor Donald Trump al poder. Su idea nacionalista, ultranacionalista, racista o fascista, o como usted lo quiera mirar, y que tiene como intención hacer Estados Unidos grande otra vez. Make America Great Again, según el señor Donald Trump. Y para esto está dispuesto a apoyar directamente a las empresas nacionales y cerrar el cerco o cerrarle a los productos extranjeros el mercado estadounidense, utilizando el proteccionismo. Pero fíjese usted, curiosamente estamos hablando de un Estados Unidos que ahora se ha convertido en una nación proteccionista. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial o la crisis de 1929, allá en Europa, en el mundo entero, la crisis de 1929, que terminó por allá en el año 1938, justo con la llegada del señor Adolfo Hitler al poder, y que en 2 años, solamente en 2 años, 1940, había hecho nuevamente de Alemania una de las naciones más industrializadas de Europa. Y fue a partir de entonces que Inglaterra y otras naciones europeas, en la preocupación por el desarrollo que había adquirido el señor Adolfo Hitler en Alemania, deciden que es momento de crear las condiciones necesarias para un conflicto. Bueno, todo eso ya lo sabe usted. Pero estamos hablando de una crisis que fue creada también por el mismo Estados Unidos cuando empezó o inició con el proteccionismo antes del año de 1929, cuando la crisis azotó al mundo. Estados Unidos, un Estados Unidos que después de la Segunda Guerra Mundial, 1944, con el acuerdo de Bretton Woods para que el dólar se convirtiera en la moneda de reserva global, a partir de entonces se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones que al final de cuentas venían a apoyar precisamente a Estados Unidos en cada política impositoria en contra del mundo, utilizando el dólar como la arma en contra de todas y cada una de las naciones en el comercio internacional. O sea que Estados Unidos fue el primero en crear la supuesta globalización. Y hoy,
que se mira rebasado por China, que se mira rebasado por Rusia, que se mira rebasado por otras naciones, o que van adelantando a Estados Unidos en el desarrollo tecnológico, así también como militar. Estados Unidos quiere proteccionismo. El creador, y lo digo Estados Unidos, el creador del supuesto globalismo, ahora va en el proteccionismo, para proteger a las empresas de Estados Unidos, cuando al final las va a dañar más, puesto que Estados Unidos es la nación que globalmente inició con el comercio o con la globalización, y que ahora, al tratar de cerrar la frontera de otros productos extranjeros de otras naciones en su territorio, perjudicará directamente a los empresarios, así también como a los productores de Estados Unidos. Pero vayamos a los puntos interesantes en todo esto. Y lo digo porque China, con la apertura del Banco de Desarrollo, el Banco de Inversiones, el Banco de Infraestructura Asiático, que les había venido advirtiendo su servidor Osvaldo Quiñones en videos anteriores, bueno, el gobierno de China anuncia la apertura de ese banco, que tiene como objetivo golpear directamente a Estados Unidos y crear una fortaleza en Asia para que las naciones asiáticas se conviertan precisamente en el centro económico del planeta. Y es Asia precisamente, son las naciones asiáticas las que van desarrollándose más rápidamente hacia el futuro. Y China con esto golpea al Fondo Monetario Internacional, golpea al dólar, golpea al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a todos aquellos bancos antes dirigidos, y prácticamente las armas de Estados Unidos para imponer su política y sus condiciones en otras naciones. ¿Pero qué tiene que ver Donald Trump en todo esto? Bueno, es muy simple, ya lo acabo de mencionar. El problema está que China tiene ases bajo la manga. Estados Unidos perderá esta guerra contra China. No importa lo que haga Estados Unidos en contra de China, China siempre tiene las cartas a la mano, siempre tiene los ases. Y le voy a decir por qué razón. Mire, para empezar, vayamos y seamos honestos. El gobierno de China, si quiere golpear duramente a los Estados Unidos, contiene una deuda de los Estados Unidos que supera $1 trillón. 1.3 trillones de dólares de deuda de Estados Unidos con el gobierno de China. 1.3 trillones de dólares. ¿Qué pasaría si el gobierno chino decidiera deshacerse del dólar de los Estados Unidos, o de esos bonos del tesoro de los Estados Unidos que contiene el gobierno de China en esa deuda? ¿Qué pasaría si los rompieran los diferentes mercados? Inmediatamente golpearía nuevamente directamente a todos los mercados, porque justamente después del anuncio este pasado 2 de agosto de imponer nuevas tarifas arancelarias en contra del gobierno de China, el señor Donald Trump, el día 2 de agosto, el jueves 2 de agosto, cuando anunciara precisamente las nuevas sanciones, nuevos aranceles en contra precisamente de los productos chinos, el gobierno de China inmediatamente, para responder recíprocamente al gobierno de Estados Unidos, devalúa su moneda. Y cuando digo devalúa su moneda, lo hace para hacer más atractiva la inversión en China. Y como el dólar está muy fuerte, se vuelve muy inconveniente la inversión en los Estados Unidos. Precisamente la fuga de capitales de Estados Unidos es porque el mercado es muy fuerte, el dólar está muy fuerte, y a los inversionistas no les conviene invertir en los Estados Unidos porque les conviene más una nación donde haya mano de obra barata. Y es obvio que ahí, por ese lado también, China golpea directamente a los Estados Unidos y convierte a su mercado en el mercado más atractivo. Pero no solamente eso, sino que al mismo tiempo anuncia la detención y el bloqueo a los productos de los Estados Unidos. No más productos de Estados Unidos para China. Y recuerde usted, amigo seguidor, que precisamente los productores agrícolas de los Estados Unidos, el principal mercado de los productores agrícolas en los Estados Unidos es China, por el enorme mercado que es China. Y China era el principal comprador del producto agrícola de los Estados Unidos. Y ahora el anuncio del señor Xi Jinping, o el gobierno de China, de detener la importación de los productos de Estados Unidos es otro golpe a la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos quiere proteccionismo, pero con el proteccionismo va a destruir a su propia industria y a su propia producción. Pero entonces, si China, que es el principal mercado, dice no más al producto de los Estados Unidos, al producto agrícola, aquí viene una mala noticia para Centro y Sudamérica. Es una mala noticia, porque era el principal mercado de los Estados Unidos. Ya hablo de China y ya hablo del producto agrícola de los Estados Unidos. Al cerrarse ese mercado,
ese enorme mercado que era el de China, Estados Unidos y sus productores necesitan colocar su producto en otra región. Y aquí viene desafortunadamente lo que se había advertido su servidor Ubaldo Quiñones. Les había advertido a los brasileños desde antes de que llegara Bolsonaro al poder, y ahora les vuelvo a advertir. Con lo que está pasando, esta guerra entre China y los Estados Unidos y el bloqueo precisamente de los productos de Estados Unidos hacia China, recuerde usted que desde la llegada del señor Jair Bolsonaro, que ama y adora a los Estados Unidos, bueno, ahora no solamente el señor Jair Bolsonaro se ha convertido en un títere de Estados Unidos, sino que ahora va a colocar en los Estados Unidos como embajador a su hijo Eduardo Bolsonaro. Y aparentemente el gobierno de Estados Unidos ya le dio el visto bueno al señor Eduardo Bolsonaro como embajador de Estados Unidos, como embajador de Brasil en Estados Unidos. Y recuerde que les había advertido a los hermanos brasileños que precisamente un tratado de libre comercio con Estados Unidos iba a perjudicar más a Brasil que lo iba a beneficiar. Y precisamente con esta guerra económica entre China y Rusia, entre China y Estados Unidos, bueno, como este mercado chino se va a cerrar para los productos de Estados Unidos, aceleremos el tratado de libre comercio con Brasil. Obliguemos al gobierno de Brasil con su idiota hijo allá que van a colocar allá en la Casa Blanca, o el embajador de Brasil allá en Estados Unidos, van a acelerar el Tratado de Libre Comercio con Brasil y van a obligar al señor Eduardo Bolsonaro, al señor Jair Bolsonaro, a que destruya su mercado productivo interno, a que lo destruya para que Estados Unidos y los productores de Estados Unidos puedan colocar el producto allá en Brasil. Si no lo cree, yo le digo al tiempo. El tiempo me ha dado la razón y créamelo, esto lo va a mirar muy pronto, muy pronto. Precisamente por eso es necesario que pierda el señor Mauricio Macri, porque si Mauricio Macri, Estados Unidos va a hacer lo posible porque continúe en el poder. Necesita a la Argentina para que Argentina se siga endeudando con el gobierno de Estados Unidos. Al mismo tiempo lo endeuda para que compre el producto de los Estados Unidos o los productores de Estados Unidos, y de esta manera, al que pierda un gran mercado, que es el de China, ahora va a colocar su producto en las naciones títeres y lacayas. Y no solamente las va a endeudar para que sigan comprando el producto, sino que las va a endeudar por un lado, haciéndoles préstamos de dinero para que sigan comprando el producto de los Estados Unidos. Es que así es la jugada. Yo sé que muchos me van a criticar, pero si yo se lo digo, si no lo mira como es, no es un analista. Y lo que le estoy diciendo va a suceder con Brasil. Con Brasil esto ya va a ser un hecho. Allá en Argentina estamos en veremos, si es que no hay un fraude en contra de Cristina, en contra del señor Fernández. Pero así como se la estoy diciendo, así van las cosas. Es que Estados Unidos tiene la guerra perdida con China, pero como la tiene perdida con China, entonces tiene que saquear a otras naciones donde colocar su producto, donde endeudarlas, para de esta manera tratar de mantener a su imperio con vida. Precisamente por eso odian a Venezuela, porque ya no ha permitido el saqueo. Precisamente por eso le exige el señor Pompeo a China, a Rusia, abandonar al gobierno del señor Nicolás Maduro para poder intervenir militarmente. Precisamente por eso odian a China y al mismo Rusia, porque van ganando terreno en América Latina, y esto tiene preocupado a Estados Unidos porque no puede saquear libremente los productos o imponer sus condiciones en todas y cada una de las naciones latinoamericanas. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Pero aquí voy a dejar este video. Voy a continuar con todo esto porque esto está muy interesante. Estoy empezando a colocar las piezas adecuadas para irle diciendo las jugadas y cómo. Porque esto es solamente el principio. Esto es mucho más grande todavía. Ya está temblando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, porque China y Rusia, a través del nuevo banco asiático, el Banco de Desarrollo e Infraestructura, así también como de inversiones, que ya está activo, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empiezan a tambalearse, porque es totalmente diferente, es algo totalmente diferente a lo que se había vivido hasta hoy. China y Rusia han creado las condiciones para cambiar el mundo financiero del planeta.